Esto es desolador, de verdad me preocupa, no hay nada de gente. Hoy no hay ni un alma en el centro comercial, es interesante. Esta es la verdad que nadie te dice. Es preocupante, rufianes. ¿Qué está pasando en México? Los centros comerciales están quedando vacíos y esto me preocupa. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Y qué piensas de todo lo que está pasando aquí en México? Yo creo que va a ser muy peor en como 1 o 2 semanas aquí en México también. Vean el McDonald's, no hay nada de gente. Muchos de los centros comerciales en la Ciudad de México permanecen desolados, no hay ni un alma. Y esto es algo que los medios no te están diciendo. Se encuentran completamente vacíos. ¿Te diste cuenta qué fácil fue engañarte? Son apenas las 8 de la mañana y por esa razón está vacía la plaza. Es así como manejan los medios de comunicación las noticias falsas. Y es que te pueden mostrar una realidad que no existe, una realidad que tal vez es exagerada por parte de ellos. Reitero, el coronavirus sí existe. El contagio sí existe. Pero de eso a que se convierta en una pandemia y que de verdad México esté vulnerable ante este tipo de circunstancias, no lo creo. Es justo y necesario que conozcamos lo que pasa en las entrañas del metro. Hay muchas personas que se sacan de onda y dicen, no, me da miedo viajar en el metro porque es peligroso. Les voy a demostrar que efectivamente la gente viene muy tranquila. Muy pocas personas vienen protegiéndose y de verdad es real. Digo, entiendo que hay muchos que de verdad toman sus precauciones, pero no veo que lo hagan. Y es que son millones y millones de personas los que de verdad se transportan durante todo el día en el metro y yo no veo a nadie que traiga cubrebocas, ni de este lado, por acá tal vez una personita, pero pues no, hay. Hay muchas teorías alrededor de este tema. Todas son válidas y tú decides en cuál creer. Lo que sí considero que debes de hacer es tener precaución siempre. Y pues sí, usar tu cubrebocas en caso de que quieras. No lo sé. Cada uno de ustedes debe de tener la responsabilidad de su salud. Pero no es de hoy. Y no es solamente del COVID y este tipo de circunstancias. Lo debes de hacer todos los días. Estamos sorprendidos porque en Mérida ahorita está un poquito paranoico la mayoría de las personas. Entonces, para todos los rufianes que me ven en el interior de la República, se los está diciendo alguien que viene de Mérida. Venían con el miedo de que esto fuera una ciudad perdida o tal vez una ciudad fantasma. De hecho, pensamos que no había gente en las calles protegidas, gel antibacterial o cosas por el olor. Y no hay nada de eso. ¿Y tú qué opinas? Pues lo mismo, porque pues allá de hecho todos, ¿a qué te vas a México? ¿Qué es esto? Y yo así de que pues... Un día normal. Ajá, lo veo como un día normal, no pasa nada, pero pues sí estamos llevando nosotros como que... El protocolo. La gente del norte, ¿qué pex? La gente está paniqueada, está desesperada, van y compran papel, van y compran... Agua, o sea, no hay agua. no hay papel en las tiendas, supermercados no hay papel, el agua también se la están acabando, o sea... Están haciendo compras de pánico que no son, realmente no es así las cosas. ¿Y por qué tú no? Porque estás acá en la Ciudad de México, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque a lo mejor pienso un poquito más en los demás. Si yo voy y a lo mejor no tengo la solvencia económica como para comprar todo el mercado como ha estado sucediendo, gente con el carrito lleno hasta haciendo bultos en los carritos, no es normal eso, ¿no? ¿Cómo las noticias en el interior de la República llegan a saturarlos a ustedes y les hacen creer que es una ciudad desolada cuando no es así? Curioso. Te puedo asegurar que solo tienes que salir a las calles para quitarte un poco la paranoia y el miedo que de verdad los medios de comunicación, las redes sociales y demás te hacen sentir. Créeme, las personas en las calles no están asustadas, ni están corriendo y de verdad ni están protegidas con infinidad de cubrebocas. Sí hay que tener precauciones, pero no hay que caer en la paranoia y en este tipo de locuras que te hacen creer los medios de comunicación. Están cometiendo un grave error en inseminar ese tipo de ideas que no son nada agradables y que sí te dan miedo. A final de cuentas empiezas a dudar. La realidad considero que es otra. Te reto a que me digas si conoces a alguien que efectivamente fue contagiado por el COVID-19 en México y que me dé su testimonio. Reto a las personas que de verdad tengan este virus a que hablen de manera honesta con las audiencias. Lo pueden hacer incluso vía Skype, vía digital. No es necesario que nos veamos. ¿Algún medio de comunicación lo ha mostrado? ¿Ha entrevistado a alguien que tenga este tipo de síntomas?
No, ¿verdad? Se están tardando y próximamente van a salir ese tipo de historias para que empieces a creer más en el COVID-19 y ahora en la gripe aviar. Los medios de comunicación van a armar algo interesante y les falta una historia de vida para generar rating. Va a suceder en esta semana, sé lo que les digo. La primera entrevista con el infectado de COVID-19 en la Ciudad de México o en México. Falta poquito para que eso suceda. Y reto a quien de verdad tenga este virus a que se ponga en contacto conmigo para hablar al respecto de los síntomas. ¿Qué dicen? Vamos al laboratorio Mafiana, ya les daré todas mis conclusiones. Es interesante cómo se maneja el pánico en las masas. No nos vamos tan lejos. ¿Recuerdan cuando nos aseguraron que había un desabasto de gasolina y todos corrieron a cargar sus autos por la histeria colectiva? Sucede de la misma forma. ¿Conoces algún infectado del COVID-19? ¿Es vecino tuyo? ¿Es el primo del primo quien esté en el hospital? ¿O solo te basas en noticias de redes y televisión, donde aseguran que hay muchísimos más contagios? Todos siguen pensando que este virus será incontrolable, cuando ya les platiqué en mi video anterior que China lo tiene controlado. Lo interesante es la presión que quieren ejercer en contra de México de manera económica. Ya se dieron cuenta que el dólar por primera vez en la historia está a punto de tocar los 24 pesos y que el crudo del petróleo se vende en los niveles más bajos de la historia, $18 por barril. Los medios de comunicación y periodistas de este país deberían de darnos cátedra de lo que está sucediendo a nivel internacional, en vez de crear pánico en las masas e ir a centros comerciales para testificar que ya no hay papel de baño. Hay temas importantes a nivel internacional que nadie toma en cuenta. ¿Por qué Rusia no tiene infectados? ¿Por qué México tiene el mínimo de infectados también? Muchos aseguran que cerrar las fronteras es lo mejor para el país. Aseguran que el presidente es un mequetrefe para gobernar y creen que se está haciendo guaje todo el gobierno federal. Y opinas de manera muy superficial con lo que lees en redes sociales o en lo que observas en televisión. Escucha muy bien. Si se cierran las fronteras, se para la economía, la sociedad entraría en paranoia, el peso sería duramente golpeado, los costos se incrementarían, se pararían solo en la frontera más de 4.5 millones de empleos. Habría desabasto de combustible, el 80% de los productos que llegan a México son importados de Estados Unidos. Productos que importamos desde nuestro país a otro lugar se perderían en putrefacción, por ende, se detendrían cientos de industrias mexicanas. La bolsa caería en sus más bajos niveles y se seguiría debilitando el peso. Hay cientos de circunstancias que atentarían en contra de tu economía. ¿Ya te diste cuenta que no es tan fácil decir ¿por qué el presidente es tan tonto? ¿Por qué no nos cuida? ¿Por qué no cierra fronteras con otros países? Comparándonos con Italia y Estados Unidos. Te invito a ti que eres más inteligente que el gobierno de México a que nos orientes. Y si tienes una propuesta, déjala en la caja de comentarios o ponte en contacto conmigo. Créeme, sería muy valioso leerte. Es evidente que quieren someter nuestra economía a niveles graves y ningún medio te habla al respecto. A todos les interesa dar con noticias superficiales que alimentan el morbo colectivo. Que si ya encontraron más infectados, que si se suspenden las clases, ya no hay papel y más. No, esos medios deberían de informarnos aún mejor. Nos están quedando a deber. Y si nos quieren informar, solo los ardidos del sistema que dejaron de recibir chayo son los que nos siguen preocupando sin pensar en las consecuencias. En el siguiente video hablaremos del nuevo brote de la gripe aviar H5N6 en Filipinas. Sí te enteraste, ¿no? ¿Acaso es una nueva pandemia? ¿Por qué están hablando de un nuevo brote y están dejando atrás el coronavirus? Y realizaré un tutorial detallado para saber cómo entender los medios de comunicación y qué líderes de opinión son los que amerita leer y ver. Quiénes están vendidos, qué periódicos están en contra del sistema y cuál no. Sabrás identificar de manera inmediata para informarte, aunque te lleguen fake news a tus redes sociales, sabrás cómo identificar este tipo de circunstancias y cómo quieren pegarle al sistema. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. En mi Instagram sigo subiendo historias que te sirven para entender lo que pasa en el país. No dudes en seguirme y sin más rufianes, nos vemos en el siguiente video. ¿Dónde más? Aquí en Mafián TV. Bienvenidos sean una vez más a las transmisiones en vivo de Mafián TV. Él pague por los hijos. Cuando los vimos que andaban buscándola, la mataron.